ricos, y de él nacen decenas de nuevos países. Pues bien, eso fue la descolonización, una de las transformaciones más bestias y rápidas de la historia. Vamos a ver cómo se gestó esta revolución mundial. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del cambio, empecemos con un número. En 1945, cuando se funda la ONU, había unos 50 países miembros. Punto. El resto del mundo, en su inmensa mayoría, no se gobernaba a sí mismo. Estaba controlado por unas pocas potencias coloniales europeas. Ahora demos un salto de unas pocas décadas y de repente, ¡boom! Ese número no es que creciera, es que prácticamente se triplicó. De golpe había más de 140 naciones en la ONU. Esta explosión de nuevos países no fue una simple evolución, no. Fue sin duda la mayor revolución geopolítica del siglo XX. Y es que no hablamos de un simple ajuste en las fronteras. El mapa político del mundo, sobre todo en Asia y en África, se redibujó de arriba a abajo y para siempre. El mundo en el que vivimos hoy es literalmente hijo de estas luchas por la independencia. Para entender bien este proceso, vamos a seguir una hoja de ruta sencilla. Primero, ¿qué es exactamente esto de la descolonización? Luego, ¿por qué se vinieron abajo los grandes imperios? Veremos también que había muchas formas de llegar a la libertad, cómo surgió la voz del llamado Tercer Mundo y, al final, qué legado nos ha dejado todo aquello. Vale, pues vamos con el primer punto. Un mundo nuevo nace. Y para arrancar, lo fundamental. ¿De qué hablamos cuando hablamos de descolonización? Vamos a definirlo. A ver, en esencia, es el proceso por el cual las colonias se convirtieron en estados independientes. Pero ojo, que esto es mucho más que papeleo y nuevas fronteras. Hablamos de un cambio que afectó a la mayor parte de la población del planeta y que, de paso, hizo saltar por los aires esa idea de la superioridad europea, dándole por fin una voz a pueblos que durante siglos habían sido borrados del mapa de la historia. Pasamos al segundo capítulo, el ocaso de los imperios. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué se desmoronaron los imperios justo en ese momento? ¿Qué fue lo que pasó para que todo cambiara de forma tan radical? Pues mirad, no fue una sola cosa. Fue, como se suele decir, la tormenta perfecta. Por un lado, una Europa destrozada tras la Segunda Guerra Mundial. Por otro, dentro de las colonias, unos movimientos nacionalistas que estaban en plena ebullición, con una fuerza ya imparable. Además, se crea la ONU, que empieza a hablar de la autodeterminación de los pueblos. Y, la guinda del pastel, las dos nuevas superpotencias, EUS y la URSS, que, no por buen corazón, sino por sus propios intereses, apoyaron la descolonización para ganar influencia. Pero claro, no todos los imperios se lo tomaron igual. Y esa diferencia es clave para entender lo que vino después. Por un lado, tenemos al Reino Unido. Muy pragmáticos ellos, vieron que el chollo del imperio se había acabado y optaron por una retirada más o menos negociada. Ojo que esto no evitó desastres terribles como la partición de la India. Pero bueno, la estrategia era esa, replegarse. Y luego estaba Francia. Francia, en cambio, se enrocó. No querían perder su grandeza, y se aferraron a sus colonias con uñas y dientes. El resultado, guerras de independencia salvajes, como en Vietnam o en Argelia. Y esto nos lleva directamente al tercer punto, caminos hacia la libertad. Porque, y esto es súper importante, no hubo un único manual de instrucciones para ser independiente. Cada país tuvo que librar su propia batalla, y los caminos, pues, fueron de todo tipo. De hecho, podemos hablar como de tres grandes olas, ¿no? Una primera justo al acabar la guerra, que se centró en Asia. Una segunda gran ola en los años 60, que fue cuando se independizó casi toda la África subsahariana. Y ya la última, que culminó con la caída de los últimos bastiones coloniales en el sur del continente. Y para que se vea claro, miremos estos dos casos. Son como la noche y el día. Por un lado, la India, colonia británica. Aquí, la estrategia de Gandhi, de resistencia pacífica, se convirtió en un icono mundial y al final forzó a los británicos a negociar. Por el otro, Argelia, colonia francesa. La cerrazón de Francia fue tal que al Frente de Liberación Nacional no le quedó más remedio que ir a la lucha armada. El resultado, una guerra larguísima y terrible. Y luego tenemos el caso de Sudáfrica, que es otra historia. Se independizó en el 61, sí, pero el poder se lo quedó la minoría blanca. Y lo que hicieron fue legalizar el racismo con un sistema brutal, el apartheid. Así que para la mayoría negra del país, la lucha no había hecho más que empezar. La libertad de verdad no llegó hasta el 94 con Nelson Mandela. Pasamos al cuarto punto. La voz del tercer mundo. Porque claro, que aparecieran decenas de países nuevos no fue solo un cambio en los mapas, fue el nacimiento de un nuevo actor en el escenario mundial.
Y para hablar de este nuevo bloque, se acuñó el término Tercer Mundo. La historiadora María Dolores Bejar lo explica muy bien. Dice que aunque eran países muy diferentes entre sí, tenían problemas muy parecidos. Todos arrastraban una economía dependiente, mucho analfabetismo, un crecimiento demográfico bestial, todo herencia directa de la época colonial, claro. Y hubo un momento que lo cambió todo. La Conferencia de Bandung, en 1955. Hay que imaginarse la escena, ¿eh? Por primera vez en la historia moderna, líderes de naciones asiáticas y africanas sentados a la misma mesa, solos, sin sus antiguos amos coloniales. Fue increíble. Fue ahí donde se dieron cuenta de su fuerza y levantaron la voz juntos para denunciar el imperialismo de Estados Unidos y de la URSS. Y que nadie piense que estos nuevos países eran marionetas en manos de las superpotencias. Para nada. No fueron peones pasivos a la Guerra Fría. De hecho, muchos fueron muy listos y supieron aprovechar la rivalidad entre Estados Unidos y la URSS para sacar tajada y beneficiarse. Y llegamos al último punto, el quinto, sombras del pasado colonial. Porque claro, conseguir la independencia política era solo el primer paso. El camino de verdad, el más difícil, acababa de empezar. Dentro de estos nuevos países surgió un debate, una tensión brutal. ¿Qué camino seguir? Había como dos bandos. Por un lado, los que decían, oye, tenemos que modernizarnos, adaptarnos al mundo de hoy, un poco al estilo occidental. Pensemos en líderes como Nehru en la India. Y por otro, los que decían, no, tenemos que volver a nuestras raíces, a nuestra cultura, a lo nuestro. Esta lucha entre modernidad y tradición marcó a fuego el futuro de muchísimos de estos países. Y con esto llegamos a un concepto clave, el neocolonialismo, porque la dominación no se fue, solo se puso un disfraz. Se acabó el control militar, sí, pero empezó el control económico. Las antiguas metrópolis encontraron la forma de seguir mandando, a través de las inversiones, de los préstamos, de empresas multinacionales que, al final, tenían más poder que los propios gobiernos. Y la cruda realidad es que el sistema ya estaba montado para que pasara esto. La mayoría de los nuevos países nunca consiguieron desarrollarse industrialmente. Se quedaron atascados en el mismo rol de siempre, vender sus materias primas a precio de saldo y comprar productos manufacturados carísimos. Una trampa, un círculo vicioso de dependencia del que era y es muy difícil salir. Así que, en definitiva, la descolonización fue muchísimo más que cambiar unas banderas en un mapa. Fue un terremoto que nos obligó a todos a repensar qué significan la historia, la cultura o el poder. De repente aparecieron voces nuevas, otras historias, que pusieron en jaque el relato que siempre nos habían contado desde Europa. Y eso cambió el mundo para siempre. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que sigue igual de viva hoy que entonces. ¿Tener independencia política es lo mismo que tener una soberanía real? Porque si algo nos enseña esta historia es que la batalla por ser verdaderamente dueños del propio destino a nivel económico y cultural no se acaba el día que se cambia la bandera. En muchos lugares esa lucha, de hecho, todavía sigue.